Muy buenos días con todos los participantes. Le damos la más cordial bienvenida desde el Ministerio de Salud y la Dirección de Infosalud de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias. El día de hoy tenemos una telecapacitación cuyo tema es uso y aplicación de los tamizajes Audit y Audit C y análisis de los trastornos por uso de sustancias psicoactivas. Esta ponencia está a cargo del señor Miguel Hinojosa, quien es parte del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, a quien agradecemos por la organización de esta telecapacitación. Asimismo, agradecemos al señor Erickson Pinto, quien será nuestro segundo ponente. Antes de iniciar con esta ponencia, vamos a indicar y agradecer a todos los participantes que están ingresando a nuestra sala Zoom, que vamos a ir compartiendo el link de asistencia para que registren correctamente cada uno de sus datos. Asimismo, vamos a estar en vivo en nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Las preguntas las pueden realizar mediante nuestro chat de la sala Zoom, las cuales serán absueltas al término de cada ponencia. Bienvenido, señor Miguel Hinojosa, quedamos atentos. Hola, ¿se escucha? Por favor, si me puede confirmar. Sí se escucha, correcto. Les brindamos un afectuoso saludo desde la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, desde la ciudad de Lima. Queremos dar un abrazo fraterno a todos nuestros amigos que se van sumando desde las distintas regiones y sedes y establecimientos de salud de nuestro Ministerio de Salud. También reciban un cordial saludo de nuestra directora, la doctora Julie Caballero Peralta, directora de Salud Mental. Vamos a brindar el día de hoy dos temas que son parte de un conjunto de temas que vamos a estar brindando y acompañando durante este año. Para ello, quien les habla y también luego nuestro colega, el psicólogo Erickson Pinto, somos integrantes del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental aquí en el Ministerio y también responsables de poder conducir y llevar la línea estratégica relacionada a la prevención y control de alcohol, tabaco y el uso de otras sustancias psicoactivas, así también como comportamientos adictivos, dado que en los últimos tiempos no solamente podemos hablar de una conducta adictiva relacionada a sustancias que ingresan a nuestro sistema o a nuestro sistema nervioso o que consumimos, sino también hay otras situaciones en las cuales una persona puede verse afectada debido a comportamientos adictivos relacionados también con el uso de la tecnología. Entonces, voy a compartirles una diapositiva. Vamos a hablar en esta primera parte de temas básicos, pero que van a ser como introducción y también van a permitir que podamos tener una comprensión de cómo se está desarrollando la situación, los casos y cómo podemos comprender mejor la problemática. La Organización Mundial de la Salud, ellos estiman que hay más de 3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol y que también el uso nocivo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades. Esto quiere decir que entre todos los factores de riesgo que pueden estar circundantes a una persona, a una familia o comunidad, el alcohol es uno de los que tiene mayor prevalencia y que también puede ser el inicio a desarrollar en más de 200 enfermedades. Entre estas enfermedades también está el cáncer en varones y mujeres. Para el cáncer de mujeres está relacionado el consumo de alcohol con la aparición
del cáncer de mama. La Organización Panamericana de la Salud en el año 2022 refiere que aquí en nuestros países de las Américas hay un consumo de alcohol que significa un patrón que es peligroso para la salud. Y este tipo de consumo se asocia a diversos daños en la salud y sociales. Ya hemos visto que los daños que provoca la salud son aquellos relacionados con las enfermedades como tuberculosis, cirrosis, cáncer, pero los sociales son aquellos que están relacionados a la pobreza, a la, al, al no acceso a estudios superiores o tampoco el buen desempeño laboral. Es por eso que cuando algún miembro de la familia, si es el padre o la madre o uno de los hijos, los daños van a repercutir en que una familia, además de perder la salud, pues puede perder también alguna iniciativa y consecuencia social como a modo de aspiración. Nosotros tenemos necesidades y esas necesidades entre las básicas, que son las de subsistir, tener eh, vida, tener alimentación, techo, abrigo, cuidado, pues luego hay otras que nos impulsan a poder desarrollarnos eh, social y profesionalmente, personalmente. Pero cuando un miembro de la familia es víctima de de una dependencia, de un trastorno de salud mental debido al consumo de alcohol o de otra sustancia, pues se pierden oportunidades para que la persona o la familia puedan trascender. Ojo, quizás no es una regla para todos, ¿no? Porque hay también casos excepcionales que teniendo condiciones este, de poca accesibilidad, pues se han logrado realizar cosas importantes, pero en la media peruana, muchas de nuestras familias, niños y adolescentes, crecen en un ambiente en que les genera una poca oportunidad para poder trascender personal y socialmente, limitando su acceso a la buena alimentación y también a los estudios. El Perú también ha realizado estudios de carga de enfermedad. Un estudio de carga de enfermedad significa cuánto afecta a nuestro país la pérdida de la salud. Así que el último estudio realizado en el año 2019, nacional, y hay otro estudio del año 2020, pero que es por regiones, da cuenta que en el Perú el abuso y la dependencia de alcohol, el abuso y la dependencia sumadas constituyen el trastorno de salud mental debido al uso de alcohol, ¿no? Los trastornos por el uso de alcohol son la suma del abuso y la dependencia. Entonces, estas figuran como subcategorías y pueden causar pérdidas económicas por muerte por muerte prematura o discapacidad, con más de 500.000 años de vida perdidos. Cuando hablamos de oportunidades que tiene el país, es también conocida como el bolsón de futuro, el bolsón de riqueza que tiene un país. Pero un país como el Perú, como algunos países como México, Bolivia, entre los que se consume más alcohol, las pérdidas son contadas por años en las que se deja de ser productivo. Y esa producción se debe a pérdidas por la muerte o también por la discapacidad que genera el consumo de las sustancias. Y tenemos aproximadamente más de 500.000 años de vida perdidos. Además, nosotros como Ministerio de Salud observamos que hay un escenario de normalización del consumo en adolescentes de ambos sexos. Al mismo tiempo, señalamos que entre nosotros, los profesionales de salud que cumplimos una función en los establecimientos, existe una baja cobertura para atender usuarios y también que existen pocos paquetes cerrados. Esos paquetes contienen atenciones mínimas a la población afectada. Entonces,
Si existe baja cobertura en atención de usuarios, quiere decir que los usuarios no están llegando a ser atendidos como deberían, como deberíamos esperarlo. Primero, porque hay muy pocos usuarios que tienen conciencia de la enfermedad. Piensan que, como les manifestábamos, que hay una normalización. Quiere decir que ellos no consideran que su consumo sea un problema. Y quizás ahora somos en esta reunión 144 personas, pero de los 144 personas hay aproximadamente entre nosotros 12 o 13 que tenemos abuso en el consumo de alcohol o una dependencia. El número es grande y si lo transpolamos a la cantidad de personas que tenemos en el país, esto va a llegar a más de 2 o 3 millones de personas que tienen un problema por el abuso y por la dependencia. Y estoy seguro que entre 100 personas que tú conoces, este, Juan, Kevin, María, entre, entre 100 personas que tú conoces, hay 8 o a 10 que tienen un problema de consumo y o dependencia al uso de alcohol. Los estudios de Lendes en los últimos años dan cuenta de que existe una curva que ha venido bajando. Antes en el 2014 era de 5.4 y este ha ido bajando en el tiempo hasta el año de la pandemia, 2020. Y a partir de la pandemia, como suele ocurrir después de un gran desastre sanitario como las pandemias o una guerra, lo que va a seguir es un incremento de los trastornos de salud mental, en especial aquellos relacionados al uso o consumo de alcohol. En el ENDES del año 2022 se reportaba 3.9% de personas que tenían un trastorno. Y el año 2023 la cifra permaneció igual. Más abajo vamos a encontrar también el dato de personas que fuman diariamente, que también es elaborada por la ENDES, y también ha habido un pequeño incremento. Digo pequeño incremento porque tampoco es significativo. Aquí quería detenerme un rato más. Estos son los estudios de carga de enfermedad y solamente los estudios de carga ponen en un podio a las 40 enfermedades más prevalentes. Y en el estudio del año 2020, que es por regiones, ustedes van a poder encontrar eh, el mismo cuadro, pero por cada región. Solamente tienen que acceder a la página del CDC MINSA, estudios de carga de enfermedad, y van a poder acceder haciéndole clic al mapa del Perú a cualquiera uno de los estudios. Entonces, tenemos que entre las subcategorías principales, artrosis es la que genera más años de vida perdidos por discapacidad. Vamos a medir que la discapacidad está sombreada en un color azul. Y lo que está de un color morado o violeta son los años de vida perdidos, pero por muerte. Entonces, la diabetes tiene 1/3 de años perdidos por muerte y tiene 2/3 de años perdidos, pero por discapacidad. Entonces, vamos a encontrar que la primera flecha, que está situada en dependencia de alcohol, nos dice que existe una estrecha línea violeta que nos dice que hay 2.120 años perdidos por muerte, frente a 163.667 años de vida perdidos por discapacidad. Dos posiciones más abajo están los accidentes de tránsito. Y me vas a decir, Miguel, los accidentes de tránsito no están relacionados directamente el 100% con el consumo de alcohol. Eso es cierto.
No todos los accidentes de tránsito están relacionados con el consumo de alcohol, pero sí hay una gran cantidad, una parte importante. De los accidentes de tránsito que se han registrado, 81.194 son años de vida perdidos por muerte, frente a 72.827 que son años de vida perdidos, pero por discapacidad. Personas que al accidente quedaron vivos, resultaron todavía vivos, pero que cuentan con una afectación en su salud que no les permite de repente llevar a cabo actividades que antes la hacían. Luego viene la cirrosis, el factor de riesgo que es el consumo de alcohol, provoca más cirrosis como diagnóstico y da cuenta que son 93.300 años de vida perdidos frente a 24.698 que son generados por discapacidad en la cirrosis. Aquí hay que considerar eh, que es mucho más el impacto de la muerte en las personas que tienen cirrosis que aquellas que generadas por la discapacidad. Líneas más abajo encontramos el abuso de alcohol y la violencia. Solamente hemos elegido las 40 que se presentan en el Perú. Van a encontrar regiones como, por ejemplo, Arequipa. Y, y en el cuadro parecido a este por sus categorías, Arequipa va además de encontrar violencia, abuso de alcohol, cirrosis, va a encontrar también abuso de drogas. Y va a encontrar también suicidio. Esta es la radiografía de Perú, pero hay una radiografía tan igual por cada región. Igual le pasa a Cusco. Violencia, adicción a drogas, suicidio. E inclusive en otras regiones aparecen más enfermedades de salud mental. Aquí solamente hemos puesto las que están relacionadas con alcohol, pero van a ir más arriba por ejemplo, encima de la primera flecha van a encontrar la depresión. Un poco más arriba, degeneración cerebral y demencia, Alzheimer. Van a encontrar también esquizofrenia. El impacto de los años de vida perdidos y lo directamente proporcional que son con las enfermedades de salud mental es alta. Yolinda, levantaste la mano. Por favor, si le pudieran dar audio a Yolinda para que pueda hacer su consulta. Creo que bajó la mano, creo que fue algo. Si alguno de ustedes tuviera una duda hasta este momento, podríamos poder acompañarlos y despejar las dudas, ¿no? Sí, señor Hinojosa, todas las consultas que deseen hacer nuestros participantes las pueden realizar a través de nuestro chat de la sala Zoom. Todas sus consultas las pueden hacer ahí para que usted pueda absolverlas. Gracias. Entonces, si todos estos eventos los podemos ir sumando, vamos a darnos cuenta que las columnas o el color que se da cuenta de los años de vida perdidas representan a 223.687 y los años de vida con discapacidad llegan a 349.163. En total, son más de 572.850 años de vida perdidas. Estoy seguro que ya está bien, son subcategorías, pero si las juntásemos todas, superarían a artrosis, a diabetes mellitus. Claro que eso sería algo que yo les propondría, ¿no? Pero que generan un impacto directamente proporcional en la problemática que están encontrando allá afuera, entre las personas que caminan al lado nuestro y que incluso conocemos, o también de aquellas personas que llegan a los servicios de salud mental, o también a las del primer nivel de atención. Entonces, un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi informa que el personal de salud también tiene estigma para atender a las personas. El mismo personal de salud de los establecimientos en un turno no quisiera toparse con una persona que presenta la condición
o la enfermedad de psicosis o esquizofrenia, y que además de generar estigma y de no poder resolver adecuadamente, el personal también señala que por encima de atender a una persona con psicosis, no le gustaría atender a una persona que tiene problemas relacionados con el consumo de alcohol. Y quizás esto es lo que esté ocurriendo porque nosotros no estamos coberturando. Uno, porque las personas no acceden, y segundo, porque quizás algunos de ustedes o muchos pues tampoco quieren atenderlos. Y ojo, estoy de repente dando una explicación que yo imagino, pero, pero que también ha podido verse reflejado en los estudios. Entre todas las patologías, tenemos la oportunidad de hacerle un bien a nuestro país y es atendiendo un factor de riesgo que afecta y que podría acarrear más de 200 enfermedades, pero también que podría conducir a buena parte de la población a un estado de pobreza continua. Y yo sé que tú te estás conectando desde Moquegua, desde Apurímac, desde Arequipa, pero hay situaciones que antes de atender podemos trabajar en la promoción y en la prevención. En regiones de la sierra, sabemos que hay personas que consumen alcohol, ah, y que consumen de repente y se les vende de manera, de manera ambulatoria y no es una bebida que tenga un registro sanitario, sino que se les vende por onzas, se les vende bebida por medidas sueltas, al menudeo. Y eso pues, es algo que quizás con nuestras intervenciones podamos trabajar. Por ejemplo, esta es, como les mencionaba, el estudio de carga de enfermedades de Lima. Esta fue realizada en el 2018, pero publicada en el año 2020. Por ejemplo, para Lima, entre las 40 más prevalentes, vamos a encontrar que en tercer lugar están los accidentes de tránsito. Creo que Lima es un reflejo distinto a la de Perú, donde accidentes de tránsito estaba en el séptimo o octavo lugar. Pero aquí, el accidente de tránsito está entre el tercer lugar de la problemática y tiene 18.269 años perdidos por muerte. Y la discapacidad generó 67.815. Esto quiere decir que los accidentes en Lima no fueron letales como sí tenemos en el promedio nacional. No fueron tan letales. La cirrosis genera 24.890 años de vida perdidos frente a 10.719 por discapacidad. Casi la proporción de un poco más de 2 a 1. La dependencia al alcohol, la dependencia va a generar poca muerte directamente, pero sí va a tener varios años de vida perdidos por discapacidad. Y quizás en la dependencia no sea una subcategoría que lleve a la muerte, pero sí lo es la cirrosis. Una persona puede tener dependencia, pero al mismo tiempo tener cirrosis. Y la causa de la muerte no fue la dependencia, sino la cirrosis. Aquí en Lima sí aparece en el puesto 16 adicción a drogas. Y tiene una buena cantidad también de años perdidos por discapacidad y también violencia. En Lima se pierden aproximadamente 200.000 años de vida perdidos. Entonces, si nos fijamos en accidentes de tránsito, yo les mencionaba en la diapositiva anterior, si nosotros podríamos hacer algo que pueda ser eficaz aún labores de prevención y promoción, eh, serían potentes. Hace como unos 10 o 12 años se implementó en Lima una estrategia que era llamada la Ley Zanahoria. Esto fue impulsado por la Municipalidad de Lima. Lo que hacía era que
a través de ordenanzas municipales en el centro de Lima, se prohibía la venta o el expendio de bebidas alcohólicas a partir de una determinada hora. Por ejemplo, 11 de la noche. A partir de las 11 de la noche ya no se vende licor. Y proporcionalmente a esta situación de normatividad dada en Lima, los accidentes de tránsito se redujeron. El número de muertes también se redujo. Entonces, directamente proporcional es el trabajo que se puede realizar en la prevención y la promoción. Así que si esto lo llevamos a tu región, en la costa, en la sierra y en la selva, respecto a trabajos articulados con el gobernante local, como es la implementación de ordenanzas regionales, provinciales o distritales, podríamos hacer y afectar directamente a, a este problema de salud. Algo que no contempla la ley es que no se prohíbe vender bebidas alcohólicas en la noche o la madrugada, excepto cuando es la ley seca, tiempo de elecciones. Hay otros países que implementan este tipo de políticas, prohibición de consumo de bebidas alcohólicas por días. Por ejemplo, está prohibido vender bebidas alcohólicas los días domingos. Está prohibido de repente una semana de la salud y de la familia. La cuarta semana de cada mes es la semana de la familia y se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas. Así como también algunos han implementado en otros espacios que no se venda licor en Semana Santa, ¿no? Y llega a tener un impacto proporcional. Eso no quita de que algunas personas digan, no, yo soy más listo y me voy a provisionar, ¿no? La norma no quiere ser tan paternalista, pero sí trata de impactar. Hay otras normas que se han implementado en nuestro país, como son el incremento de impuestos, y estos generalmente se han dado en los distintos años y se llaman impuesto selectivo al consumo. Así que algunos productos como las bebidas azucaradas, como el tabaco y el alcohol, en el tiempo han incrementado sus impuestos y esto ha generado que también haya crecido el importe. Entonces, para toda esta problemática, el Ministerio de Salud desde ya hace algunos años, ya van a ser 10 años, se implementó la reforma de la atención de la salud mental a través de un modelo para cuidar la salud mental en cada territorio. Y esto es a través de las redes integradas de servicios de salud. Primero, con la implementación de la Ley 29889 y su reglamento, que fue el Decreto Supremo número 33 del año 2015. En ese momento, eh, recibíamos en el país la visita del, del director del Banco Mundial, del presidente del Banco Mundial. Así que había algunas propuestas y entre ellas estaba la firma del reglamento de la ley y que felizmente pues fue firmado en el marco de esa visita porque quizás fue una buena oportunidad. Posteriormente a eso, ya en el año 2020, nuestro país fue uno de los primeros en la región en implementar una ley exclusiva para la salud mental. Y el reglamento de esta ley fue el número 007 del año 2020. Entonces la ley de salud mental vio la luz el año 2019. Ojo, yo les quiero de repente hacer precisiones al respecto. Todos los años y los meses y los días hay leyes que se aprueban en el Congreso. Muchas de esas leyes este, son fríos, son frías las leyes a veces, pero lo que le da corazón a una ley es el reglamento de la ley. Así que alguna propuesta legislativa en el que pudo ver la luz la ley de salud mental, el reglamento de la ley permite aterrizar de una manera adecuada e interpretar la ley
con una mejor óptica y también poder brindando mayor espacio para que se pueda interpretar. La ley modificada y la actual ley, perdón, la 29889 fue derogada. ¿Por qué? Porque ya había una ley de salud mental. Entonces, la ley da cuenta de que el modelo de atención debe ser el de salud mental comunitaria y que se debe priorizar la atención y las necesidades de la población. Para esto, se requiere implementar nuevos servicios, entre ellos el Centro de Salud Mental Comunitaria, los distintos centros de salud, fortalecer los hospitales generales o hospitales también regionales con unidades de hospitalización en salud mental y adicciones. Y también crear hogares protegidos, especialmente para personas que tienen trastornos mentales graves. Y también en el futuro también se prevé contar con centros de rehabilitación psicosocial y centros de rehabilitación laboral, ¿no? Por ahora estos dos últimos son los que aún nos falta implementar. Cada centro de salud mental comunitaria tiene 4 servicios. El servicio de atención para niños y adolescentes, adultos y adultos mayores, el servicio de adicciones y el servicio de participación y movilización comunitaria. Ojo que la palabra adicciones o adicto es un término peyorativo y lo que se ha recomendado en los distintas ejecutoras y establecimientos es que puedan cambiarle el nombre de servicio de detenciones en adicciones, que sí es el nombre de repente que está en documentos y en papeles, pero los servicios en las regiones cambian el nombre para evitar la estigmatización y lo peyorativo, pues ellos le ponen el servicio de mi segunda oportunidad, el servicio de caminamos adelante juntos, el servicio de una luz en mi camino, y le van cambiando el nombre, pero esto en la interna significa que es para atender a las personas que tienen problemas con el consumo de alguna sustancia. En el tiempo, la implementación de los servicios ha permitido que podamos crear y atender a más personas. Así que después de la pandemia, en el año 2021, atendimos a 66.569 casos. No voy a decir personas, voy a decir casos. ¿Por qué? Porque no existe una diferenciación entre de repente la puerta de entrada de una persona que quiere acceder a los servicios de salud. Muchas veces la persona hace uso de los establecimientos de manera paralela. Puede ser que una misma persona con un DNI único, por un problema de salud mental, ingrese al primer nivel, pero dentro del mismo mes o al mes siguiente también esté entrando al hospital y por el mismo problema. Así que los números de aquí no van a representar personas, sino casos. Así que de 66.569 casos que se atendieron en el año 2021, tuvieron un número de atenciones de aproximadamente más de 300.000. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada caso se atendió 4.5 actividades relacionadas con el diagnóstico. En el año 2022, de llevar 75.930 casos, se llegó a brindar 390.000, casi 400.000 atenciones. Y esto ya fue un incremento de 5.1 en el número de intervenciones que se realiza con con un caso o a veces en una persona. Ya en el año 2023 se cerró atendiendo 80.000 casos. Y esto significaba que se llegaron a realizar 487.874 atenciones, casi un 6.1 actividades por cada caso. Hasta ahora, porque recién en una semana cerramos lo, el GIS de las atenciones del año pasado, 2024, por ahora les podemos decir que se ha atendido a más de 86.000 casos atendidos y que el número de atenciones por cada caso está aproximadamente casi llegando a 7. Entonces, en el tiempo
estamos brindando más atenciones a más casos o a personas que necesitan, pero no solamente son 66,000, 75,000 o 86,000 las personas o casos que necesitan nuestra atención. El problema, como te dije, son 4 millones de personas. Esto quiere decir que estamos brindando solución a un porcentaje pequeño de la población que tiene una situación de consumo problemático y también dependencia, que aproximadamente de 100 personas solamente acceden a nuestros servicios el 1%. Y tenemos que mejorar esto, tenemos que hacer que esto se vaya incrementando y esto se llama coberturar. Entonces, te necesitamos a ti. Necesitamos que realices una estrategia para que no solamente atendamos 1%, sino atendamos el 2 o el 3%. En el tiempo atendemos de igual manera a hombres y mujeres, pero más pareciera que los servicios de tratamiento ya para una persona que tiene problemas de salud mental debido al consumo de alcohol y otras drogas, los modelos están hechos como para varones. La atención está hecha y es más, algunos esperan atender varones. Y cuando una mujer llega por atención, inclusive existe una estigmatización de parte del personal de salud hacia la persona. Eso tenemos que irlo trabajando también. Pero lo que sí podemos dar cuenta es que en el Perú se viene incrementando la atención a mujeres. Este es el cuadro. Estamos por ahora atendiendo a más de 86,000 en el año 2024. Y ha habido un crecimiento. Si te das cuenta, desde el año 2009 al 2014 todo era casi plano. En el año 2014 hemos implementado más intervenciones. Eso es gracias a la cobertura y al aseguramiento en el Plan Esencial de Atención en Salud, el PEAS. También porque tenemos un nuevo programa presupuestal. Ustedes muchos serán jóvenes y nuevos, pero hay algunas personas que recordarán que antes salud mental no tenía un programa presupuestal propio, sino que pertenecía a los no transmisibles. Y los no transmisibles era como una bolsa o un bolsón donde estaba metales pesados, salud visual, salud bucal y también estaba salud mental. Y a la hora de poder tener presupuesto, pues nadie, todos metían la mano y no encontrábamos un presupuesto propio en salud mental, ¿no? Pero ahora con un programa presupuestal, pues también se ha podido incrementar la contratación de profesionales para atender no solamente problemas de depresión o problemas del desarrollo relacionados con los problemas de salud mental, sino también el problema de trastornos y problemas por el uso de sustancias. Así que hemos llegado a un punto en atender hasta el 2018, tuvo una pequeña caída con la con la pandemia. Ya, Miguel, te comprendo, porque en el 2020 fue la pandemia, pero ¿qué pasó en el 2019? ¿Hubo alguna pandemia de la cual nosotros no nos hayamos enterado? Ocurre que en el 2019 algunos establecimientos dieron una mala data y al dar una mala data se siente la caída. Y es por eso, amigo, colega, tú que estás trabajando en un servicio, tu información a través del GIS es muy importante porque esto va a permitir, además de ver tu trabajo, hacer que sea visible cómo se va incrementando el indicador. Entonces, después de la pandemia hemos tenido un franco crecimiento. Lo que no ha habido es oportunidades de poder estar en contacto con ustedes, de poder atender algunas necesidades y consultas que se tengan, así como también quizás el despejar las dudas. Después de ver cómo se procesan los números, de acuerdo a los casos, pues luego tenemos también otro compromiso que es con el diagnóstico y para esto hay que brindar paquetes terapéuticos estándar. Un paquete terapéutico es un conjunto de actividades mínimas, por ejemplo, 2 atenciones médicas, 4 intervenciones psicoterapéuticas, trabajos con la familia,
entre otros, pero es lo mínimo que le podemos ofrecer a la persona, porque ya sabemos que existe un problema de adherencia al tratamiento, pero también, no, como te digo, es lo mínimo. Tú puedes ofrecerle más, 3 consultas médicas, psicoterapia número 26, 15, 18, las que hagan sus veces. No es necesario decir, ah, ya, salud mental, el tema de alcohol, son 12 actividades. Ya, cierro el paquete de la persona con 12 y nuevamente va a comenzar y le vamos a abrir otra vez un paquete a la misma persona. No, eso sería pues querer engrosar el indicador y estar queriendo sorprender al Ministerio de Economía y Finanzas. Se supone que el Ministerio de Economía y Finanzas otorga un presupuesto para atender a las personas, pero si seguimos atendiendo la misma con las actividades mínimas, nosotros mismos nos vamos a sentir cómodos. No vamos a mover un dedo para buscar más usuarios, porque vamos a estar tranquilos con el que tenemos y vamos a dar dando vuelta y vuelta con ellos. Tenemos que aprender a ofrecerle al usuario lo que necesita y mantenerlo en el tiempo. Hay que abrir nuevos paquetes, atender a nuevas personas y quizás mantener las actividades que se tiene con una persona. Una persona que tiene dependencia al alcohol probablemente la tenga toda su vida. ¿Creemos en la rehabilitación? Sí. La rehabilitación está allá afuera en oportunidades y puede ser trabajando y estudiando. Y sobre todo, la acción de la comunidad puede ayudar a que una persona se rehabilite. Y también hay espacios de rehabilitación, como son la misma fuerza o la reunión que hacen los usuarios junto a otros usuarios. Es por eso que la Asociación de Alcohólicos Anónimos tiene vigencia desde hace más de 100 años. Y en el tiempo se han ido de repente eh, adaptando sus tradiciones para que se puedan atender a las familias de las personas que consumen alcohol o también a personas que consumen otro tipo de narcóticos, ¿no? Por eso ahí existe la Asociación de Narcóticos Anónimos y tiene su valor, tiene su evidencia. Creemos que también que los usuarios, en la experiencia que tienen respecto al uso de consumo de bebidas alcohólicas, pues también pueden conducir a otros, sobre todo cuando están en un gran estado de abstinencia en el tiempo. Tenemos que seguir incrementando y haciendo que nuestros indicadores crezcan. El número de personas con un diagnóstico puede variar entre las regiones, puede variar. Estos son el número de personas que han terminado un paquete. Nuestros amigos en Cusco han cerrado más paquetes, 461. Los felicitamos y también quisiéramos que en alguna oportunidad haya este, algún representante que nos diga cómo se organizan para cerrar paquetes. Igual en Piura. Ojo, Cusco tiene 10 veces menos población que Lima metropolitana, pero sin embargo, en Lima se cierran pocos paquetes y eso sí tenemos que acompañarlo. Es por eso que junto a Erickson y yo, Miguel, vamos a estar brindando conferencias, acompañamiento, monitoreo, fortalecimiento de competencias del personal. ¿Para qué? Para poder ubicar a las regiones brindando el paquete y la atención que las personas necesitan, pero de acuerdo a la cantidad de población que tengan. Lima Sur tiene aproximadamente más de 2,5 millones y no tiene que cerrar un paquete, sino tiene que cerrar más de 461, ya que Cusco tiene 1,5 millones de habitantes. Realmente me equivoco. Lima Centro tiene también más de 2 millones, pero Piura tiene como 2 millones de habitantes. Entonces, casi ambos tienen la misma población, entre Lima Centro y Piura. Sin embargo, Piura cierra 460 paquetes y la de Iris Lima Centro, uno. Pero Miguel, no puede ser posible que todo Lima Centro cierre un paquete. Entonces hay que detectar cuáles son los nodos críticos. Es por eso que vamos a realizar ese acompañamiento en aquellas regiones donde se cierre menos. Y así como puede ser el paquete de atención, también puede ser la detección. Y la detección está en el primer nivel.
en el centro de salud. Así que oportunidades como esta va a permitir a que podamos este, tener un acompañamiento y también resolver las dudas. Existen nudos críticos. Por ejemplo, parte de nuestro personal es un personal Serums. Nos acompaña un año, ¿no? Y quizás como el personal Serums recién aprendieron a hacer o recién aprendieron a hacer bien las funciones a mitad de la carrera del Serums. Y cuando ya saben todo, están a punto de salir. Hay mucha rotación. Los profesionales también contratan y se van. Además, el personal no cuenta con las competencias para brindar un acompañamiento continuo en los establecimientos de salud. Reconocemos que las universidades no brindan toda la formación que necesitamos. El servicio de adicciones de un centro de salud mental comunitario no cuenta con el equipo para poder cumplir las actividades del paquete de atención. Por ejemplo, hay regiones que no tienen psiquiatra o centros de salud mental comunitaria que no tienen psiquiatra. O de repente un servicio como el tuyo en el que quizás el médico no tiene el compromiso de atender en el paquete de atención que tiene una persona. O por último, hay desconocimiento de que existen indicadores o que el servicio de salud mental tiene una responsabilidad. Pueden ser varios los factores, pero estos son solamente una parte. Dicho esto, voy a dejarlo aquí y voy a darle pase a la señorita que está dirigiendo y conduciendo este espacio. Muchas gracias y dispuesto a las consultas que seguramente serán ahora o de repente después de la ponencia de mi colega. Muchas gracias, señor Miguel Hinojosa, por esta excelente ponencia. Justo tenemos ya preguntas de uno de nuestros participantes. Indica, observo que esa tabla solo es para alcohol y tabaco. ¿Esos son los problemas más comunes? Para cocaína, marihuana, tusi y demás, ¿cuál sería el porcentaje? Su audio, señor Hinojosa. Ok, gracias. Es cierto lo que nos dicen, que existe un importante compromiso de nuestros indicadores con el consumo de alcohol y tabaco, que al mismo tiempo son sustancias, entre comillas, drogas legales, porque son igual drogas. Eh, Aquí en el ministerio también estamos haciendo mecanismos para que pueda existir los paquetes de atención para otro tipo de sustancias. La proporción que tienen en nuestro país es aproximadamente, el primer lugar es el consumo de alcohol. Este tiene casi el 50%. En segundo lugar está el consumo de múltiples drogas, que está con un poco más del 15%. En tercer lugar es el consumo de cannabis, marihuana. Y en cuarto lugar, el consumo de cocaína. Así que por ahora les estamos compartiendo estos indicadores que están relacionados al consumo de alcohol. Pero ya para el año 2027 vamos a poder contar con otros indicadores relacionados al consumo de las múltiples sustancias. Muchas gracias por su respuesta, señor Miguel Hinojosa. Vamos a esperar entonces al final de las ponencias para hacer la ronda de preguntas, ¿sí? Vamos a dar pase en este momento. Bien, usted lo ha presentado a su compañero Erickson Pinto, quien pertenece al equipo técnico de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, quienes están organizando el día de hoy esta importante telecapacitación sobre el uso y aplicación de los tamizajes Audit y Audit C y análisis de los trastornos por uso de sustancias psicoactivas. Señor Erickson Pinto, ¿me puede escuchar? Erickson Pinto estaba en sala, pero ha tenido que salir porque al momento de querer iniciar el audio no se le podía escuchar. Así que por favor les pedimos que puedan estar atentos a que pueda ingresar y darle el permiso respectivo. Ok, vamos a estar atentos. Gracias.
Señor Pinto, ¿me puede escuchar? Señor Eric Pinto, ¿me puede escuchar? Señor Hinojosa, si nos podría contestar una de las preguntas de nuestros participantes en este momento, ¿usted cree? Antes de darle paso al señor Pinto, que ya está con los permisos correspondientes, pero al parecer no está en la sala todavía. Hola, buenos días. Está con nosotros nuestro siguiente ponente, es el señor Erickson, Erickson Pinto, quien pertenece también, muy buenos días, quien pertenece también al equipo técnico de Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Vamos a dejar esta pregunta que nos ha hecho una participante para el término de las ponencias, ¿sí? Que serán absueltas por nuestros ponentes. Aquí está con nosotros y va a tocar el tema del cuestionario de identificación de trastornos relacionados con el consumo del alcohol. Adelante, señor Pinto, bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, pedir las disculpas del caso por el retraso. Siempre la tecnología creándonos algunos inconvenientes, pero bueno, dando siempre respuesta a estos problemas. Siendo así, y bueno, habiendo yo escuchado a Miguel respecto a este análisis situacional eh, y haber mencionado también que uno de los problemas respecto al uso de sustancias en la población peruana que más estadísticas presenta es el alcohol específicamente, ¿no? Y esto debido a que el problema se está normalizando, sobre todo en población muy vulnerable, tanto jóvenes, adolescentes y bueno, mujeres. Entonces, preocupa bastante, ya que tenemos que trabajar en conjunto para lograr disminuir esta tasa o estas estadísticas que se han presentado, ¿no?, a nivel nacional. Asimismo, no solo el alcohol eh, se consume eh, únicamente por personas, sino muchas veces se relaciona a otros problemas respecto al consumo de otras sustancias, ¿no? Podemos mencionar como la marihuana, la cocaína y otros relacionados. Entonces, Eh, bien, es fundamental ir brindando las herramientas necesarias y suficientes al personal de salud que día a día pues trabaja en el bienestar de la población y en este caso específicamente también hacer mención a este trabajo por la salud mental dirigido a las adicciones. Por lo tanto, hoy día vamos a conversar sobre este cuestionario, un cuestionario que desde el año 1981 ha sido publicado por la Organización Mundial de Salud y que realmente pues tiene bastante relevancia científica, tiene evidencia, ¿no? Y bueno, todas sus estadísticas han ayudado a muchos países a poder estandarizar el instrumento y bueno, trabajar, ¿no? Trabajar con él para poder tener respecto a la identificación inmediata o detección de personas que consumen alcohol. Y bueno, el Audit C, que es su versión también del audit, una versión abreviada, que vamos a ir conociéndola, eh, nace a partir de una investigación también por el equipo de la Organización Mundial de la Salud en el año 1992. ¿No? Y se propone pues ambos instrumentos para el primer nivel de atención en salud y bueno, para los profesionales que trabajan en este nivel. Siendo así, vamos a ver el audit y el audit C. Asimismo,
Al final compartiremos algunas conclusiones para que ustedes también puedan tener esta presentación y hacer la revisión de la misma, ¿no? Y bueno, como mencionábamos, el audit y Audit C, dos instrumentos que hoy en día tenemos la responsabilidad de dar uso para poder hacer identificación inmediata como parte de las actividades de prevención en la salud, específicamente en salud mental. Y esta actividad no solo corresponde a profesionales especialistas de la salud mental, sino que corresponde a profesionales en general que trabajan en el primer nivel de atención. Y me refiero, ¿no?, a aquellos profesionales que trabajan en los puestos de salud, centros de salud y también hospitales que, bueno, tienen atención en consulta externa, tienen atención en áreas de observación, también hospitalización. Y bueno, ahí vamos a encontrar población que está en riesgo, ¿no?, en riesgo al consumo y uso o abuso de esta sustancia llamada. Por lo tanto, como hemos mencionado, la Organización Mundial de la Salud en el año 89 publica esta herramienta desarrollada a partir de la necesidad de contar con un instrumento que identifique el alcohol y asimismo dentro del marco de trabajo para abordar esta problemática, ¿no?, de forma breve e inmediata, pues se empieza a utilizar en el sector salud en muchos países. Y me refiero, bueno, a Estados Unidos, caso de Europa, y bueno, trasladado también a Sudamérica para ser aplicado y también desde ahí darle uso. Tiene sus funciones esenciales el audit, y el audit pues nos permite hacer una detección del consumo de alcohol, sobre todo en cuanto al consumo de riesgo y perjudicial, o que trae perjuicios no solo a la salud, sino también a la parte social, familiar, económica, entre otros. Asimismo, hace la detección de una posible dependencia y o problemas que se van relacionando también a, a esta situación y que se derivan también en otros problemas de la salud mental, como los trastornos de la conducta o problemas de salud física, como la cirrosis, cáncer y otros, que, bueno, se está teniendo hoy en día más investigaciones y que realmente está preocupando mucho al sector de investigación y salud. Este test logra una validez internacional, como hemos mencionado, siendo aplicado en muchos países para, pues, hacer esa identificación y bueno, su uso a través de los servicios del primer nivel de atención. Sus resultados van a ayudar y colaborar a que las personas que eh, son eh, o hacen uso de este instrumento puedan tomar esa decisión al cambio y asimismo reducir y, por qué no, decir también, dejen el uso completo de esta sustancia. Entonces, este instrumento tiene ese potencial y que pues realmente ayuda para lograr ese cambio que todos pretendemos y buscamos, donde las personas mejoren sus estándares de salud, sus estándares de calidad de vida, entre otros. Bueno, el instrumento, el audit general, consta de 10 ítems, los cuales vamos a ir conociendo uno. Eh, en el instrumento publicado por la Organización Mundial de la Salud, nos permite identificar los métodos, ¿no?, de administración o aplicación. Entonces, podríamos trabajar el instrumento a partir de cuestionario como tal. También puede ser autoaplicado. Entonces, uno coge el instrumento y empieza a llenar este cuestionario de 10 preguntas y obtiene un resultado para de ahí concluir en una acción. O también la entrevista, que desde la entrevista vamos a encontrar más beneficios porque nos va a permitir
la clarificación de algunas dudas o preguntas respecto al mismo en algunos de los ítems. Asimismo, ayuda a que personas que tengan problemas con la lectura puedan también beneficiarse al poder brindarle a través de una entrevista este insumo. Y por otro lado, nos permite hacer un biofeedback o una retroalimentación, asimismo un consejo o una intervención breve que ayuda a que la persona tome la decisión y se motive pues a ese cambio si el resultado es positivo. En cuanto al contenido de las preguntas, nosotros tenemos que explicar en qué consiste el instrumento, qué pretende, cuál es la razón del mismo, previa a su aplicación, y también solicitar la sinceridad en las respuestas, porque muchas personas que usan alcohol, como saben ustedes, en la práctica, no son conscientes o por vergüenza o estigma, no dan esa respuesta que uno espera para poder ayudarles desde nuestras acciones técnicas en salud. Este es el formato que se utiliza eh, para poder trabajar. Y acá vemos las 10 preguntas, cada uno con eh, 4 respuestas y una casilla para la sumatoria respecto a cada una de las preguntas. Siendo así, este instrumento tiene dimensiones, esencialmente 3 dimensiones, ¿no? Una de ellas, que se va relacionando a las 3 primeras preguntas, evalúa el riesgo de consumo al alcohol. Y la primera pregunta, pues, consigna la frecuencia, cuán seguido o con cuántos intervalos la persona consume el alcohol. Asimismo, la segunda pregunta se refiere a la cantidad típica o a esas consumiciones estándar que, que muchas veces se desconocen. La tercera, la frecuencia del consumo elevado. Entonces, dentro de un tiempo, se ha tomado una cantidad excesiva de esta sustancia. Entonces, estas 3 primeras preguntas nos evalúan el consumo de riesgo al alcohol. Las siguientes 3 preguntas que van de la 4 a la 6 evalúan la dependencia, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar en cada una de sus interrogantes si la persona en algún momento de su vida, en cuanto al consumo, ha perdido el control. Ya no tiene el control para decir, basta, hasta aquí, esto me está dañando. Entonces ya no hay ese control en cuanto a la decisión, en cuanto al consumo que ya tiene, porque este se ha intensificado. Asimismo, hay un aumento en la relevancia del consumo, la preponderancia del consumo sobre otras actividades. También son parte de estos síntomas que se relacionan a la dependencia. Y el consumo matutino después de haber tomado días antes o el día anterior. Entonces, estos 3 ítems se relacionan con la dimensión de dependencia. Y las últimas 4 eh, preguntas del audit general tienen que ver con los perjuicios, ¿no? Entonces, perjuicios en la salud, perjuicios sociales, familiares. Y bueno, cada una de ellas nos va dando eh, lo que necesitamos encontrar para ver si ya el consumo a esta sustancia está teniendo consecuencias respecto a su salud en cuanto al perjuicio. Asimismo, la pregunta 1 tiene algo muy particular. Hace referencia al consumo en el último año o los últimos 12 meses. Y esto es importante porque muchas personas en la práctica
¿no? Diaria al uso de este instrumento suelen referir que han consumido una vez al mes, una vez cada 3 meses, y generalmente en eventos sociales, ¿no? Cuando lo aplicamos, por ejemplo, en consulta externa, o cuando estás en hospitalización, ¿no? Te dicen que hay un consumo continuo, ¿no? En el caso de un paciente que haya sido hospitalizado por cirrosis u otros problemas de salud física o médica. Entonces, cada caso va dando un- un tiempo en especial y la pregunta uno, como mencionábamos, va relacionada, ¿no? Si la persona ha consumido en este último año, lo cual es importante. Asimismo, la pregunta 9 y 10 tiene que ver con el consumo en el pasado. Si tiene 40 años y refiere que no ha consumido en el último año, entonces preguntaremos si en la adolescencia o la juventud ha consumido alguna vez alcohol. Y lo más probable es que encontremos que haya habido ese consumo o depende, o de pronto también no. Cada caso va a ser único y por tanto debemos de considerar estos dos aspectos referentes a la pregunta uno y a la pregunta 9 y 10 en cuanto al tiempo de consumo. Siendo así, el audit tiene beneficios para lograr un acortamiento en su uso, porque vemos que es un instrumento amplio, ¿no? Y puede llevar bastante tiempo. Y la verdad, por las grandes actividades y tareas que el personal de salud tiene, pues a veces se le hace difícil, ¿no? Aplicar instrumentos como el audit u otros tan extensos. Pero este instrumento tiene este recurso de acortar. Entonces, vamos a ver que si la persona responde en la pregunta uno que nunca, ¿no? Nunca eh, ha consumido alcohol en el último año o la frecuencia de consumo es cero, entonces automáticamente nos vamos a la pregunta 9 y 10 para ver el pasado, ¿no? Del consumo de alcohol. Entonces, así acortaríamos el instrumento y si en la pregunta 9 y 10 nos sale algún valor, consignamos en los recuadros de la puntuación total. En el caso de que en la pregunta uno sea positivo, automáticamente vamos a pasar a la pregunta 2 y 3. ¿Ok? En el caso, repito, que la respuesta en la pregunta uno sea positiva, ¿no? Nos responda, por ejemplo, sí, que la frecuencia de consumo es de 2 a 4 veces al mes. Entonces, consideramos en la puntuación del recuadro inferior derecho en la pregunta uno, ¿no? El valor de 2 que está entre paréntesis al costado de la respuesta, ¿no? De 2 a 4 veces al mes. Entonces, colocamos 2 y pasamos automáticamente a la pregunta 2 y 3. ¿Ok? En el caso de que la pregunta 2 y 3 sea negativa o nunca haya consumido según estas dos preguntas, el instrumento nos va a dirigir, ¿sí? A la pregunta 9 y 10. ¿Ok? El instrumento nos va a dirigir a la pregunta 9 y 10 para preguntar también sobre el pasado y ahí consideraríamos únicamente la puntuación que la pregunta uno nos ha dado. En este caso, el ejemplo, colocaríamos en la puntuación total 2, porque habíamos referido de que la persona había tenido una frecuencia de consumo de 2 a 4 veces. Entonces tenemos un puntaje 2, en la pregunta 2 y 3 no, y ese puntaje lo llevaríamos al total. Y esa sería nuestra respuesta final. En el caso de que sea positiva la pregunta 2 o 3, continuamos con la pregunta 4, 5 para evaluar la dependencia y también el perjuicio, ¿no? Estas son formas de acortar el audit general de 10 preguntas que son importantes saberlas y conocerlas al momento de aplicar, para no aplicar en una persona todo, para no aplicar en una persona todo, porque eso nos llevaría tal vez a invertir un tiempo en el cual no tendríamos el resultado que requerimos. Siendo así,
y considerando la puntuación total respecto a las preguntas propuestas por el audit general, vamos a encontrar también en nuestro manual las zonas, porque el audit evalúa el riesgo al consumo de el perjuicio y también posible perjuicio. Entonces, se ha propuesto las disciplinas en cuanto a los puntajes obtenidos dentro del total de la prueba. Entonces, para la zona 1 va a ir de 0 a 7 puntos. ¿Y qué le corresponde recibir a la persona que está en este rango? Le corresponde educación sobre el alcohol. Entonces, informaremos sobre las consecuencias del alcohol en nuestra salud. ¿Qué provoca el alcohol? ¿Cuáles son los resultados de un consumo excesivo? Y tratamos de que no pasen estándares, ¿no? de consumo establecidos. En la zona 2, también que va de otros, le corresponde un consejo enfocado en la reducción de riesgos. A partir de la zona 2, ya hay un riesgo, y eso va de 8 a 15 puntos. Por lo tanto, buscamos a través de la entrevista motivacional, de la información, de la retroalimentación a partir del uso del instrumento y de las intervenciones breves y consejería, ¿no? Esa reducción de este consumo. Ese es un trabajo que se tiene que enfocar el profesional. Y la zona 3, que va de 16 a 19 puntos, correspondería ya a una intervención breve profunda, ¿no? Y también un abordaje continuo para una evaluación, un diagnóstico y posiblemente un tratamiento, porque ya está en una situación de posible consumo, ya no solo de riesgo, sino también de perjuicio, y por qué no decir tal vez de una dependencia. Y en la zona 4, que va de 20 a más puntos, ya correspondería un tratamiento especializado, ¿no? Y asimismo una evaluación profunda para lograr un diagnóstico y asimismo a través de un plan de intervención podamos reducir y por qué no también hablar de que deje de consumir esta sustancia. Entonces estos son las zonas de riesgo, las puntuaciones e intervenciones que corresponde y siendo así es necesario poder hacer la revisión del manual del audit, porque vamos a encontrar ahí toda la información necesaria y pertinente de tanto la información que hay que brindar y asimismo de las intervenciones breves desde el consejo que las personas deberían de recibir según las zonas cuales hayan obtenido en cuanto a su evaluación. Vamos a ver un ejemplo de un caso así muy rápido. Vamos a hacer lectura, en este caso de Sofía, y pues bueno, haré lectura de ello para poder traducir en nuestros puntajes, ¿no? Obtenidos aquí según audit. Sofía es una mujer embarazada de 33 años, se presenta en el consultorio de medicina para su visita prenatal rutinaria de 20 semanas de gestación, ¿no? Entonces, durante esta consulta, Sofía le revela o menciona al profesional que ella bebe o consume alcohol una vez por semana. Y vemos que esto se relaciona con la frecuencia, ¿no? Y vamos relacionando con la pregunta 1. Entonces obtenemos que Sofía ya tiene, ¿no? Un consumo de una o menos veces al mes. Entonces corresponde la puntuación 1 en la primera pregunta. Asimismo continúa y dice que normalmente, ¿no? Consumió 6 cervezas en esa vez por semana. Y bueno, le llevamos esta información a la pregunta 2 y vamos viendo que en la pregunta 2, según las bebidas eh, establecidas, según los vasos ingeridos o la bebida estándar, ¿no?
vemos que 6 cervezas corresponderían a 10 o más vasos o tragos estándar que ha consumido. Siendo así, correspondería un puntaje de 4. ¿Ok? Entonces, eso en esa semana, en un día. Continuamos. Bebió más de 6 cervezas en una fiesta hace 6 meses. Entonces, llevamos esta, esta frase que refiere Sofía a la pregunta 3 y vemos que, ¿no?, ella consume en una frecuencia de 6 o más bebidas alcohólicas en, en un solo día y lo hace eh, en más de una semana, correspondería a un puntaje de 3. Ahora, esto solo ocurrió, ella dice, una sola vez al año. No tiene dificultades para parar una vez que ha comenzado a beber. Ya esto aterriza, pues, también, ¿no?, en la interrogante para número 4, que nos da un puntaje de 1. Asimismo, ni para ir al trabajo, porque después de una noche de fiesta y mucho alcohol, siente que una taza de café por la mañana es suficiente para comenzar su día. No siente remordimiento por su consumo, no relata un episodio en el último año en el que no recuerda que ocurrió una noche de mucho alcohol y nunca se ha lesionado y nadie de su círculo social expresa preocupación, ¿no?, por su salud. Entonces, vamos trasladando todo lo manifestado por Sofía a nuestro test audit y así vamos logrando los puntajes pertinentes para que desde el puntaje total nos pueda llevar a un consumo, a una zona de riesgo número 2. Y lo que correspondería sería un consejo enfocado en la reducción del consumo de este riesgo. Siendo así, Sofía ingresaría tal vez ya al área de salud mental, ingresaría a una atención más enfocada en esta reducción, donde pues allí vamos a trabajar desde un diagnóstico, ¿no?, la consejería, una entrevista motivacional, etcétera. Bien, esto del audit general para nosotros es importante verlo desde el puntaje, ¿no?, determinado y llevarlo a la zona de riesgo encontrada para aplicar, ¿no?, la herramienta sugerida y solicitada desde este instrumento. Por lo tanto, como decíamos, el audit general consta de estas 10 preguntas y evalúa 3 dimensiones. Siendo así, tiene formas de acortamiento para no aplicar todo el instrumento, ¿ok? Todo el instrumento. Entonces, al aplicar la pregunta 1, dependiendo del resultado, pues puedo llevar a la pregunta 9 y 10 o continuar con la pregunta 2 o 3. ¿Ok? Hay que tener en cuenta estos, em, estos principios de la aplicación del audit para pues no aplicar todo el instrumento, ¿verdad?, para así lograr identificar a la población que está en consumo de riesgo respecto a esta sustancia. Muy bien. Bien, vamos ahora a considerar y hablar de la auditse. Van a ver en el lado derecho a Thomas Bailey. Él es un especialista en adicciones, quien trabaja en la OMS. Y bueno, a partir de trabajo en conjunto con el equipo, ¿no?, técnico de la Organización Mundial de la Salud de Adicciones, como decíamos, en el año 92 proponen una versión breve y más resumida de la auditse. Siendo así, yo lo he señalado en rojo, la pregunta 1, 2 y 3 se relacionan con el auditse, ¿no? Entonces, este instrumento, al igual que el audit general,
tiene la misma eficacia, ¿no? Para la aplicación en población que está en consumo de riesgo y también que posiblemente esté haciendo alguna dependencia. Por lo tanto, el Audit C es una versión corta, ¿no? Es una versión breve del audit general. Y este nos va a permitir que el consumo de una persona pueda considerarse peligrosa o nociva. Consta de 3 preguntas. Las 3 primeras preguntas que el audit general ha propuesto, pero sacamos del audit general las 3 primeras y aplicamos como audit C. Y evalúa tanto la cantidad y la frecuencia del consumo. Como mencioné, tiene la sensibilidad y especificidad similar a la del audit general y es aplicable en, en- en el primer nivel de atención de salud. Entonces, es necesario que la enfermera, el médico, el trabajador social y demás profesionales puedan también entrenarse en este instrumento tan valioso que nos propone la Organización Mundial de la Salud y también el Ministerio de Salud, porque lo encontramos el mismo en la Resolución Ministerial 247 del año 2020, que es la norma técnica para atención de personas por intoxicación alcohólica. Ahí también vamos a encontrar en los anexos el audit C. Ahora, el audit C puede ser utilizado como un examen previo al audit general, un examen inicial, ¿no? Entonces yo voy con el formato, que es este que vemos aquí, en el lado izquierdo, con las 3 preguntas, y aplico las mismas a la persona y desde los puntajes obtenidos, los profesionales, ¿no?, continuarán con el audit general que ya hemos visto. Entonces, sugerimos que el audit C sea aplicado previamente, aún antes que el audit general. Entonces, al aplicar el audit C, encontramos pues un puntaje según el punto de corte que vamos a ver ahora, tanto establecido para mujeres y varones, y luego procedemos, según el puntaje obtenido, a aplicar el audit general. Entonces, el audit C evalúa las 3 primeras preguntas del audit general y vamos a ver que evalúa frecuencia, ¿no?, el número de consumiciones, ¿no?, y asimismo la cantidad, ¿no?, que se consume en un tiempo. Por lo tanto, cada una de las preguntas tiene 5 opciones, las cuales nos van a llevar a un puntaje. En la pregunta 2, he resaltado consumición, porque en nuestra norma técnica, la 247, vamos a encontrar allí un esquema que tiene que ver con la bebida estándar, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿no?, ¿cuántas consumiciones o bebidas estándar, bebidas alcohólicas, suele realizar en un día de consumo normal? Vamos con nuestra gráfica y vemos que allí los diferentes eh, líquidos, cerveza, vino, pisco, tragos, destilados, entre otros, tienen una medida por mililitro, pero todos en estas cantidades consideran la misma eh, cantidad de alcohol puro medida en gramos u onzas. Entonces, se está considerando 14 gramos o 0,6 onzas según la medición que está establecida en cada uno de estos líquidos que contienen alcohol. Por ejemplo, en cerveza, de 335 mililitros, nos sugiere que hay 12 onzas. En un licor de malte, de 237 a 266 mililitros, que refiere un vaso de 8 o 9 onzas. Vino de mesa, de 148 litros, 5 onzas. Y así vamos viendo por cada trago o sustancia que la persona pues ingiere, y ello nos aterriza para poder
entender bien la respuesta según la información que nos brinda. Entonces, vamos haciendo esa pregunta y obtenemos que consume, por ejemplo, ¿no? 3 a 4 bebidas estándar y eso nos lleva a tener un puntaje. Ese puntaje, vamos a ver que está dividido por el sexo, tanto varones como mujeres, ¿no? Entonces, al final de la aplicación de las 3 preguntas, vemos que el audit C evalúa de 0 a 12 puntos el uso de alcohol. Siendo así, para varones, el punto de corte es 3 puntos. Y para mujeres, el punto de corte para mujeres sería 3 y para varones 4 puntos, ¿no? Y desde ahí en adelante se consideraría positivo, ¿ok? Entonces consideremos positivo el caso para poder considerar el trabajo con esta persona y continuar con el audit general, ¿sí? Entonces, este es el audit C, es una versión breve y resumida del audit general y que nos evalúa también el consumo nocivo y peligroso en la población que hace uso. Bueno, como hemos mencionado, evalúa, ¿no?, esta dimensión, consumo de riesgo, tanto para frecuencia, cantidad típica y frecuencia de consumo. ¿Ok? Muy bien. Ya, bueno, mencionando lo anterior, hemos dicho que va de 0 a 12 puntos y tiene un punto de corte tanto para varones como para mujeres. Por lo tanto, en varones la puntuación es de 4 más y en mujeres de 3 o más puntos, considerándose, ¿no?, un consumo seguro menor a 3 puntos, un consumo de riesgo que va de 4 a 7 puntos y un consumo ya dañino que va de 8 a más puntos. Entonces, estas son las puntuaciones que el audit C nos trae para poder proponer un resultado con la población en la cual ustedes van a aplicar. Ahora, ¿en qué población? Esa es también otra pregunta importante. Podemos trabajar, como mencionamos, con personas que se hacen atender en consultorios externos, con maternos, ¿no?, salud materna, con también población que haya sido eh, diagnosticada o por TBC, por alguna otra discapacidad, o población que esté vulnerable, ¿no? Caso de jóvenes y otros que realmente requieren la aplicación de estos insumos. Bien, y ya para terminar, sobre el audit y el audit C, es necesario concluir y resaltar que la vinculación entre ambos instrumentos es importante y necesaria, ¿no?, según el resultado obtenido. Entonces, si yo aplico el audit C, según el puntaje obtenido, al caso positivo, continuaré con el audit general, ¿ya? Asimismo, ante este resultado considerado positivo, será necesario brindar información o la retroalimentación inmediata al resultado. Estos instrumentos serán aplicados en el primer nivel de atención, ¿no?, porque allí vamos a ver que más población pues se beneficie de las intervenciones que este audit nos trae. Y bueno, el objetivo principal es una detección temprana, inmediata, ¿no?, del consumo de sustancias, en este caso el alcohol, y también poder instaurar una intervención, ¿no?, inmediata al resultado obtenido. Por lo tanto, ya para terminar, quiero sumar que es necesario revisar el manual, está colgado en internet también, ¿no?, del audit y también de intervenciones breves, ya que ambos se vinculan para poder trabajar con población en el primer nivel de atención. Y tengamos en cuenta lo ya explicado para ir abreviando y acortando el instrumento, sobre todo el audit general,
considerando que el audit C, ¿no?, se aplica primero, previo al audit general, según resultado. Y bueno, yo creo que hasta aquí, ¿no?, agradecerles a cada uno de ustedes por el tiempo prestado. Muchas gracias a usted, señor Erickson Pinto, por esta excelente ponencia. ¿Qué les parece si damos pase a la ronda de preguntas? ¿Sí? Vamos a preguntar entonces ya a todos nuestros participantes, agradecer también a la Dirección de Salud Mental por esta importante telecapacitación. Indican acá, buenos días, una consulta. Un paciente llega al centro de salud mental comunitario y no le han aplicado el audit. No el audit, no el audit. ¿Hay algún problema si nosotros lo realizamos? El audit aplicado en un centro comunitario. Este instrumento está hecho para poder trabajar en el primer nivel de atención no especializada en salud mental. Eso es importante tenerlo en cuenta. Lo que el centro comunitario va a hacer es capacitar a los profesionales en general, como mencionábamos, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, los psicólogos también y otros que trabajan en el primer nivel de atención para conocer estos dos instrumentos. Entonces, ese es el trabajo que el centro comunitario desde acompañamiento clínico psicosocial va a realizar. Y la aplicación sí la realizaría en el primer nivel de atención no especializada. Entonces, las personas que llegan al establecimiento de salud, al servicio de adicciones, que van por la problemática del consumo del alcohol, ya irán con un resultado, ya irán con el consejo y la información pertinente, dependiendo también del nivel en el cual se encuentren. Porque la aplicación, por ejemplo, si es en el caso de una enfermera, ¿no?, aplicará el audit C y encontrará tal vez un caso positivo. Ella hará la derivación al psicólogo del establecimiento de salud para que el psicólogo, ¿no?, pueda dar su diagnóstico, ¿no?, aplicar su evaluación y desde ahí también ver si se asocia a otro tipo de sustancia, ¿no? Hay un mayor nivel de riesgo, perjuicio, o ya hablamos de una dependencia. Siendo así, hará la derivación al Centro de Salud Mental Comunitaria para que el centro comunitario de sus intervenciones interdisciplinarias pueda dar respuesta a la problemática de la paciente. Muchas gracias por la respuesta. Otra de las preguntas, ¿el audit desde qué curso de vida se aplica? La etapa de vida, bueno, sugerida es de los 16 años de edad en adelante. Entonces, población adolescente y joven, que es vulnerable, realmente se va a beneficiar de este instrumento. Siendo así, sugerimos que coordinemos acciones con los profesionales, equipos de salud de etapa de vida adolescente para la aplicación de este insumo, ¿no?, en esta población. Pasamos a otra de las preguntas. Aquí indican, en cuanto al tiempo que se toma el audit C, es decir, ir primero el de 3 preguntas, luego el de 10 preguntas, ¿cuál es el orden? Ok. Bueno, repetimos, eso es importante. Es aplicar el audit C de las 3 primeras preguntas, ¿ya? Este formato lo vamos a encontrar en la norma técnica 247 del 2020, ¿no?, que es la norma técnica para atención de personas por intoxicación alcohólica. Entonces, este formato, al aplicarlo, según el resultado, si este es positivo, tanto para varones o mujeres, según un punto de corte, continuaremos con el audit general, ¿no?, desde la pregunta 4 en adelante. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque en todo caso positivo tenemos que aplicar el audit general, ya que el audit C evalúa el riesgo y posible dependencia, y el audit general tiene una dimensión que habla de la dependencia, ¿no?
con las preguntas 4, 5 y 6. Por eso la importancia, ¿no?, de aplicar el audit general ante casos positivos del audit C. Bien, señor Pinto. No ha quedado muy claro porque sí, es cierto, el audio como que se entrecortó y acá también nosotros tenemos otras ponencias y nos estamos entrecortando el audio. ¿Desde qué edad se hace el audio? ¿Desde qué edad es este test? Está establecido de los 16 años en adelante, ¿ok? Por eso consideramos a población adolescente y joven para que sea beneficiada de este instrumento. Entonces, es necesario coordinar acciones estratégicas con etapa de vida adolescente para hacer la aplicación en este grupo poblacional. Entonces, ahí, al aplicar el audit C como primer instrumento o insumo, vamos a encontrar lo más probable casos positivos para continuar con el audit general. Bien, y en relación a esto, ¿cada cuánto tiempo se hace? Y preguntan también si lo hace el psicólogo o qué profesional de salud. Bien, quienes deben de trabajar el insumo en el primer nivel de atención es todo el personal de salud entrenado y capacitado, ¿no? Por eso el centro comunitario tiene esa tarea de hacer ese acompañamiento clínico psicosocial y capacitar también este insumo a cada uno de los establecimientos de salud en su sector. Por lo tanto, el médico, la enfermera, el trabajador social, el obstetra, y el psicólogo también irán aplicando a la población que se haga atender en el establecimiento de salud para poder hacer la identificación inmediata de estos casos. Entonces, no solo es un profesional, sino lo hacen todos. El psicólogo que esté ahí en el establecimiento de salud tiene la tarea y responsabilidad de trabajar en un diagnóstico a partir de su evaluación psicológica, ¿no?, para poder concluir y así tomar la decisión pertinente y trabajar con esta persona si el caso es positivo. Ahora, ¿cada cuánto tiempo es necesario ver que la identificación se hace población vulnerable? ¿Ya? Se hace en personas que estén en riesgo de consumo. No hemos hablado de jóvenes, adolescentes, y esto es necesario también tenerlo en cuenta, ¿no? Si yo aplico una vez o la primera vez e identifico el caso, pues ya tendré que tener en cuenta una derivación a servicio de psicología y o si no al centro comunitario porque ahí van a aplicar un plan de tratamiento. La idea es que desde los planes de intervención haya una reducción y o si no también se deje de consumir, no solo el alcohol, sino sustancias también asociadas. Entonces, yo creo que desde ahí podemos tener parte de esa respuesta en qué interno. Gracias. Sí, estamos en relación a esto. Indica acá una participante, ¿cómo se avala que todo profesional de salud lo puede realizar? Ya que el psicólogo menciona intruismo, por favor, aclarar ello. Debemos hacerlo en todos los adultos, ya que están en la ficha PSEM como priorizado. Mm, No es intrusismo, estos son tamizajes, ¿no?, establecidos por la Organización Mundial de la Salud, también desde el Ministerio de Salud, ¿no? Es necesario comprender eso, que este es un trabajo respecto a una problemática que ya implica un problema de salud pública, sobre todo el consumo de alcohol, ¿no? Y Miguel ha mostrado en su presentación estadísticas elevadas, ¿no?, que cuánta población hace uso y consumo de esta sustancia y cuáles son los perjuicios, ¿no? Hemos hablado también de eso. Por lo tanto, es necesario que en acciones conjuntas y coordinadas podamos trabajar para hacer una mayor identificación, ¿no?, de población que no tal vez llega al servicio de psicología, esencialmente, ¿no? Por eso es que es importante que los tamizajes, ¿no?, son insumos que se van a aplicar en diferentes servicios para identificar inmediatamente algún problema de salud. Indican en las preguntas, a los menores de 16 años, ¿qué instrumento se le puede aplicar? Ya que se ha observado que hay menores de 16 que consumen alcohol. Bueno, hasta ahora no tenemos un instrumento establecido, ¿ya?, y validado por el Ministerio de Salud, pero si se identifica un caso, es necesario referirlo al área de psicología y
también al centro comunitario para que ahí sea evaluado, ¿no? Y también diagnosticado respecto al problema que se tenga en cuanto al consumo de algunas sustancias, y en este caso es alcohol. Muchas gracias. Gracias a todos los participantes por estar con nosotros. Gracias a usted, señor Erickson Bint, igualmente al señor Miguel Hinojosa, que son parte de todo el equipo de la Dirección de Salud Mental. Les agradecen los participantes y también les piden que, por favor, si pueden compartir estas PPT. ¿Cuáles serían sus recomendaciones finales para todos ellos? Les habla mi querida Cosa y quiero hacer también un comentario acerca de la utilización de los cuestionarios que son llamados los screening o tamizajes. No es una propiedad exclusiva de un gremio profesional. Estas son preguntas que las puede inclusive conseguir una persona o un usuario en cuestionarios, en consultas, en apps o en preguntas que las pueden encontrar en el mismo chat. Lo que sí va a ser importante es que el resultado de estas preguntas va a dar un indicio de que una persona esté en riesgo. El principal problema no es hacer las preguntas, sino es que luego de que podamos encontrar a una persona que tiene una problemática o un trastorno de consumo debido al alcohol o a otra sustancia, en este caso el audio puede ayudar a determinar si la persona está en riesgo o tiene ya un trastorno por consumo de alcohol, pues ¿quién lo va a atender? ¿Qué profesionales lo van a atender? ¿Qué oportunidades hay y existen en la comunidad en la que estamos laborando para que esta persona pueda ser atendida y rehabilitada? Creo que no debería ser una preocupación quién aplica o no un cuestionario. El cuestionario lo puede aplicar hasta el mismo usuario. Se puede recibir como alimentación en una app, puede recibir como un enlace en su celular, pero la persona se va a dar cuenta que el mensaje indica que hay un problema. Y el problema más grande es dónde encontrar a una persona que lo pueda atender. Yo creo que los psicólogos, los médicos, el equipo interdisciplinario que trabaja en un servicio de salud mental o de primer nivel, tienen que ir generando, haciendo sus competencias para acompañar el proceso de recuperación de la persona. Hay que tener habilidades para detectar, sí. Hay que reflexionar sobre qué es lo que necesita el usuario. Y el paquete mínimo es una buena oportunidad. La persona va a necesitar médica, va a necesitar de terapias, en algunos casos de intervenciones familiares, educación, intervenciones breves, orientación para poder tener adherencia al tratamiento. Necesita encontrar un equipo interdisciplinario que pueda acercarse y brindar esa atención. Porque la tarea todavía es mayor y requiere incluso el compromiso de todos nosotros. Creo que esa sería eh, la principal recomendación, ¿no? Detectar y atender en lo que la persona necesita por esta parte, que es muy importante trastorno consumo de alcohol, que es muy prevalente. Muchísimas gracias, señor Miguel Hinojosa, por esta recomendación. No queremos irnos sin hacer esta consulta que hace Yanelis Milla en nuestro chat de la sala Zoom. Si el personal de salud hiciera o aplicara el audit al paciente y el paciente niega el consumo o el riesgo, pero el personal tiene información que el paciente consume alcohol, ¿cómo se puede hacer o qué estrategia nos pueden compartir? Hola, hola, ¿me escuchan? Si se Sí. escucha, señor Erickson Pint. Ya, claro. Muchas veces personas van a negar el consumo de esta sustancia por muchos factores, ¿no? A veces el estigma juega ahí un rol importante y la vergüenza, ¿no? Es de, de que esto pues sea, sea sacado a la luz
a través de un instrumento como el audit, o también la falta de conciencia respecto al uso de la sustancia, o la falta de información. Entonces van a haber casos donde la aplicación del instrumento vayamos a tener en cuenta resultados negativos, pero sí sabemos que consumen algo. Por eso es la importancia, previo a la aplicación de ambos instrumentos, solicitar la sinceridad y también crear un ambiente amigable, cercano, porque si yo voy a aplicar el instrumento en pasillo, por ejemplo, ¿no? Del hospital, donde están 2, 6, 7 personas esperando, y esta persona que le voy a aplicar está en medio de ellas, lógicamente que van a negar todo. Entonces tengo que tener ese espacio oportuno, dar el tiempo necesario, también nosotros dar la instrucción pertinente, ¿no? Para que podamos dar el insumo y así pues obtener la respuesta la cual nos vaya a llevar a ayudarle desde sus estrategias, primero desde la información, retroalimentación y demás. Muchas gracias por la respuesta. ¿Y cuál sería su recomendación final para los participantes? Ok, bien, miren, ya al cierre de este espacio, eh, Miguel ha mostrado las estadísticas, las cuales nos tienen que llevar a nosotros a reflexionar sobre las decisiones de que el uso de sustancias en la población ya representa un serio problema. Y el alcohol es uno de ellos. El alcohol es uno de ellos. Entonces, Perú, por su cultura, por su naturaleza, por su idiosincrasia tan variada, ¿no? La población ha encontrado tal vez en el manejo del estrés, de sus problemas, ¿no? Un momento de distracción, o haciendo deporte, siempre relacionarlo. Es necesario nosotros, en el primer nivel de atención, trabajar desde esta prevención, ¿ok? Asimismo, de promoción de estilos de vida saludable, y asimismo aplicar instrumentos que nos ayuden a identificar este tipo de problemas, como la aplicación de este audit y audit. Por lo tanto, vamos a obtener que más población vaya a beneficiarse de nuestros conocimientos y herramientas que desde el Ministerio de Salud y organismos como la Organización Mundial de la Salud nos están brindando. Siendo así, nosotros llamamos siempre a esa capacidad reflexiva de cada uno de los profesionales y que de forma conjunta y coordinada, tanto el psicólogo, los enfermeros, ¿no? Obstetras, médicos, podamos trabajar en pro de lograr una población con mejor bienestar, estándares de bienestar, sobre todo en salud mental y lejos de las adicciones o consumo de sustancias. Muchas gracias, señor Erickson Pinto, por esta recomendación. Agradecer a todos y cada uno de los participantes, agradecer a la Dirección de Salud Mental por estas ponencias. Les agradecen desde Puno. Igualmente, Liz Valentín los felicita. Miguel y Erickson, felicidades, dice a todo el grupo de Desame. Salud, excelente ponencia. Kelly Peña Castillo. Y reciban todos los cordiales saludos y los agradecimientos. Aquí también había un saludo para el señor Miguel desde Cajamarca, creo que estaba. Interesante, Marilu Llorelli, gracias. Gracias y recuerden que estamos desde Motupe, también saluda a Guadalupe. Y recuerden que estamos en vivo. Esta telecapacitación la pueden encontrar en vivo por la tarde en nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones, con nosotros, con la dirección de InfoSalud de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias. Nos despedimos. Que tengan una linda tarde de día jueves. Gracias, Dirección de Salud Mental. Gracias, señor Miguel Gracias. Hinojosa. Gracias, señor Erickson Pinto. Hasta otra oportunidad. Gracias a todos. Muchas gracias a todos y cada uno de los participantes por habernos acompañado en esta mañana, tarde de telecapacitación. Recuerden visitar nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones, en hora de la tarde para que ustedes puedan apreciar toda la ponencia. Gracias
A ustedes recuerden que si tienen alguna duda o alguna consulta, no duden en llamar a la línea 113 de la Dirección de Infosalud. 113 te brinda información y orientación en salud todo el año, las 24 horas. Muchas gracias, Nelly Chuya. Soy la Yajahuanca, psicólogo Juan Carlos Quispe, Salud Mental de Chucuito, a Marlon Ruiz, a Mirna Mónica Soyer, gracias, gracias. Y disculpen ustedes por estas pequeñas interrupciones, pero estamos en vivo también acá en nuestro set de telecapacitaciones. Gracias, Leila. Visiten todas nuestras redes sociales, agradecidas con ustedes. Que tengan una linda tarde de día jueves. Gracias, señor Miguel. ¿Alguna acotación que desea hacer? No, nos despedimos entonces. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un Gracias por fuerte abrazo a acompañarnos. todos.